Hola, buenas. Me llamo Román Rodríguez y soy fisioterapeuta experto en método Leduc, Boder y Godoy. Trabajo en Vigo, en la clínica Cidema. Y bueno, estuve en las jornadas de Dalipe en Madrid, pero no se pudo grabar la charla. Entonces, bueno, voy a intentar transmitir lo mismo, aunque sé que en directo pues es mucho mejor, pero bueno, vamos a intentar transmitirlo lo mejor posible, ¿vale? Entonces, la charla que voy a dar es sobre la importancia del razonamiento clínico y a ver si puedo ayudar a que diferentes fisios pues, se enfrenten a un lipedema y no se trate de la misma manera todos los lipedemas, ¿no? Que hay que razonar, hay que ver y a partir de ahí, con todas las herramientas que tenemos que trabajar. El objetivo principal que os quiero transmitir es la importancia que hay en una buena anamnesis, ¿no? En una buena exploración. Hay que perder tiempo porque a la larga es ganarlo, ¿no? Hay que enfocar bien a lo que nos encontramos y marcarnos unos objetivos que van a variar totalmente en el estadio en el que se encuentre el paciente cuando llega a consulta. Este hombre, este fisioterapeuta que se llama Roy Mackenzie, que es una de las personas que más me influyeron a mí, dado que gracias a su razonamiento y gracias a que él preguntó muchísimo a sus pacientes, pues uno de los métodos más importantes o más impresionantes que yo conozco de la fisioterapia, que es el método Mackenzie en lumbares, pues lo hizo pues preguntando y modificando patrones que parecían que estaban muy claros en aquella época, pues él fue valiente y descubrió este método. Por lo tanto, dice una frase que es muy ilustrativa: todo lo que sé lo aprendí de mis pacientes. Creo que es fundamental preguntarles, fundamental escucharles y fundamental modificarlo si hay un buen razonamiento detrás. El lipedema es un error de concepto tremendo, ¿no? A ver si una vez por todas intentamos cambiar esta palabra, porque al final lipo es grasa y edema es exceso de líquido. Y sabemos que en muchísimos casos el lipedema cursa solo con esa hipertrofia de los adipocitos, con esa grasa patológica y no con ningún tipo de edema. Os voy a hablar, ¿vale?, del lipedema conservador y del lipedema postoperatorio, cómo razono yo en ambos casos. El lipedema conservador, cuando llega a consulta, más o menos lo podemos clasificar como en dos: en un lipedema puro, ¿vale?, como ya os dije yo, que no tiene edema, y un lipedema asociado a alteraciones linfovenosas. El lipedema puro, ¿vale?, ya tenemos unos objetivos concretos que son diferentes de los otros, ¿vale?, que esto es controlar y evitar la progresión, ¿vale?, educar al paciente en unas medias, ¿no?, de compresión, unas pautas antiinflamatorias en un ejercicio y establecer unos objetivos claros. Si este paciente viene, un objetivo claro que nosotros hacemos aquí, si este paciente quiere una reducción grande de las piernas, directamente con un tratamiento conservador no lo podemos realizar, hay que ser claros. Habría que mandar la operación, una lipomesoplastia, etc. ¿Vale? Esos le llamo yo unos objetivos claros, ¿vale? Evitar su progresión. Aquí yo no estoy 100% de acuerdo. He escuchado que es una patología evolutiva. Me he encontrado de todo. Yo creo que hay gente que evoluciona y gente que no. No todos los pacientes con lipedema van a evolucionar, esa es mi opinión. Sí que es verdad que tienen más posibilidades de desarrollar alteraciones linfovenosas. Eso sí. Características de este lipedema puro es el que todos más o menos conocemos, que es bilateral y simétrico, los pies y las ramas tienen libres, signo del anillo, puede cursar o no con dolor, tiene esa fragilidad capilar, esos hematomas, esa hiperlaxitud, esa diferencia entre las piernas, entre el miembro inferior y la cintura, pero después no presentan el signo de Sternberg, ¿vale? Presentan un signo de Sternberg negativo, que es el signo del linfedema, ¿no?, que es pellizcar el segundo dedo. No presentan fóbea. Fóbea es cuando pulsas, o sea, mantienes una presión sobre una parte del cuerpo y se hunde, ¿no?, y vuelve, tarda tiempo, entre unos segundos, en recuperar su misma posición en la piel. Y lo otro, pues también tiene una coloración más normal, no tiene vesículas linfáticas, etc.
Este es el lipedema que más o menos conocemos todos. Y después está el lipedema asociado a alteraciones linfovenosas. Aquí hay varios tipos, ¿vale? Yo los diferencio en un lipoflevedema, que después hablaremos, en un lipolinfedema, en un lipedema con un componente ortostático, en un mixto, que puede ser el lipoflebolinfedema, ¿no? Y tendrían ya problemas en la piel, ¿no? Aquí los objetivos ya varían. Aquí los objetivos es reducir el volumen y mejorar la piel para intentar pasar de un lipedema con alteraciones linfovenosas a el lipedema puro que hablamos antes. ¿Por qué pongo aquí el equilibrio de Stark? Porque al final todos los problemas linfovenosos se rigen por un equilibrio de Stark, ¿vale? Que un equilibrio de presiones. Tienes que tener la misma presión dentro de los capilares que fuera. Si tienes más presión en los capilares, se va a producir la filtración y se va a producir el edema, ¿vale? Entonces necesitamos ese equilibrio. Aquí diseñé pues unas características del lipedema primario, secundario, lipedema, un flebedema ortostático, un esquema que es orientativo, ¿vale? En el que, bueno, pues si nos encontramos con unas piernas que son unilaterales, ¿vale? Y son de proximal a distal, pues podríamos decir que ya es un linfedema primario, suelen ser a partir de los 30 años, ¿vale? Y unilaterales. Si son bilaterales son asimétricos. El lipedema primario es de distal a proximal. Bueno, pues lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque no voy a ir uno a uno hablándoos un poquito, pero sí que es verdad que es necesario tener esto, si no lo tenemos en la cabeza, pues tener una hojita como estas en las que nos podamos apoyar, ¿vale? Como todo en la medicina no es todo blanco, ¿vale? O negro, ¿vale? Hay tonos grises, no siempre tiene que ser como lo digo yo aquí, ¿vale? Pueden estar mezclados, pero creo que os va a venir bien para hacer esa primera anamnesis, ¿no? Esa primera valoración clínica en consulta. Creo que es interesante que tengamos algo parecido a esto. En el lipedema puro, bueno, pongo 3 imágenes más o menos de lo que sería, ¿vale? Sin ningún tipo de alteración, unas pues un poquito más que otras, ¿vale? Más evolucionadas. Y aquí el tratamiento es desde distintos puntos de vista, ¿no? El lipedema puro hay que tratarlo también de distintos puntos. Uno, el normopeso, que es fundamental, hay que hacer unas pautas antiinflamatorias, ¿vale? Esta inflamación de bajo grado se produce una inflamación que tienes que controlar a nivel de la alimentación, ¿vale? Hay que hacer ejercicio, hay que activar el sistema linfovenoso que trabaja por debajo, en general trabaja un 80% de su capacidad, tenemos que activarlo y después tenemos que trabajar el tejido conectivo, tenemos que trabajar el adipocito y tanto el adipocito como el fibroblasto, porque al final la inflamación no controlada, que es en estos casos, porque nadie te va a llegar a una inflamación controlada del lipedema, produce una fibrosis, ¿vale? Entonces, para trabajar esa fibrosis necesitamos unos agentes físicos. Nosotros utilizamos el LipSlim porque creemos que en las patologías linfovenosas y en el lipedema es el que mejor se ajusta, tanto en el preoperatorio, lo puedes usar en un postoperatorio agudo, lo puedes utilizar en problemas de la piel, en úlceras, etcétera, pero hay otros como el lipostilation, la radiofrecuencia, el Indiva, es lo mismo, pero bueno. Y después, a mayores de eso, lo que sí que también es fundamental son unas implementaciones como los Movider, ¿no? Gruesos y finos, según si está más o menos localizada esa fibrosis. Creo que necesitamos todo esto para abordar ese lipedema puro. Y por último, unas medias de compresión, que en este caso, aunque pongo circulares o planas, pongo primero de farmacia, porque creo que con las de farmacia, si no tienen mucho dolor y en un lipedema puro, sería suficiente. El de tratamiento asociado a patologías linfovenosas, bueno, pongo así algunos casos. La primera imagen ya se ve su pierna izquierda, no la nuestra, sino la de ella. No viéndolo de cara, sino viendo el de ella, ya tiene un color ya diferente a la derecha, ¿vale? Ya más rojillo, ya parece que empiezan unas alteraciones linfáticas. El segundo es como un ortostático,
tiene fobia en el pie, se ve cómo está eso, pues muy, muy hundida esa parte del antepié. Esta persona seguramente esté en silla de ruedas y no mueva no haga esa flexoextensión de los tobillos. La tercera, pues es como una evolución, ¿no? Más o menos del primero, y la cuarta, pues ya es un lipoflebolinfedema, ¿no? Que ya tiene todos los componentes. ¿Cómo abordaríamos estos casos? ¿Vale? Un lipoflevedema, ¿vale? Un lipedema con alteraciones, por así decirlo, venosas. Lo que necesitaríamos es incidir muchísimo en la bomba muscular. ¿Por qué? Pues porque al final los músculos, sobre todo de la pantorrilla, contactan sobre estas paredes y nos ayudan a drenar. Al final, las piernas siempre se encuentran en declive, siempre se encuentran en contra de la gravedad. Por lo tanto, muchas veces ya no son capaces solo los musculitos que tienen las paredes de poder drenar y subir el líquido hacia arriba, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos fortalecer esta musculatura, sobre todo la pantorrilla, los gemelos, el soleum, y en la segunda imagen de aquí, que os hablo un poquito de cómo caminar, hay que caminar y caminar bien. ¿Por qué? Porque como se ve aquí, si apoyas el talón, se vacía la parte venosa distal de la pantorrilla, si apoyas a nivel plantar, hay un vaciamiento plantar central, por así decirlo, y si haces una flexión plantar, hay un vaciamiento proximal, ¿no? Anterior de la pantorrilla. Por lo tanto, estas personas que llevan mucho tacón, estarías solo vaciando esa parte proximal, ¿no? Esa flexión plantar de la pantorrilla. Por lo tanto, hay que caminar y caminar bien. Talón, planta y apoyo plantar y apoyo anterior. Fundamental los ejercicios. Nosotros aquí en Cinea pues tenemos favorecedores de la gravedad, ¿vale? Que es como un pedalier o una bicicleta. No solo muchos vasculares mandan andar en bicicleta, pero no le dicen o no les enseñan a andar en bicicleta. Si tú haces en bicicleta normal, simplemente estás haciendo una flexión de cadera y una flexión de rodilla. Eso no está influyendo en la bomba muscular gemelar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es andar en bicicleta o caminar, pero moviendo el tobillo. Flexo-extensión del tobillo es clave. Si la podemos hacer como en primera imagen, mejor, porque encima es favorecedor de la gravedad, pero hay muchos pacientes que no lo pueden hacer. Por lo tanto, lo podemos hacer en la segunda. Siempre o deberíamos tener una compresión. Nosotros utilizamos una corta y larga elasticidad, que en otra charla, si queréis, lo hablaríamos el porqué, para hacer todos estos ejercicios. Y después la tercera imagen es de fuerza, mejorar la fuerza. Si se puede hacer también a favor de la gravedad, mejor. El lipedema asociado a un edema ortostático, hay que incidir en la educación al paciente. ¿Y por qué? Porque este edema ortostático es simplemente por una falta de educación a ese paciente. Es decir, este edema es simplemente por estar en contra de la gravedad y no movernos. Vale, son aquellas personas sobre todo que están mucho tiempo sentados, trabajando y al final del día tienen las piernas pues muy hinchadas y llega un momento de que en un momentito solo al llegar a la cama ya le baja, ¿no? Entonces, ¿cómo educaríamos al paciente? Pues en la imagen esta que está sentado tienes que estirar la rodilla, ¿vale? Cuanto más estires la rodilla, más paralelo estarías a los ganglios inguinales y hacer flexo-extensión del tobillo. Después tienes que levantarte cada hora, más o menos, andar un poquito, vas al baño y caminar. ¿Vale? Esas personas que están mucho tiempo sentadas tienen que hacer ese tipo de ejercicios. Después el lipolinfedema ya es una linfedema, las alteraciones linfáticas ya tienen unas macromoléculas, ¿no? Que son más pesadas, ya no bajan tan fácil el declive. Por lo tanto, en estas personas hay que incidir más en la terapia linfática, en el drenaje, en ese diferencial de presiones que hablamos en el declive de Starling. Hay que drenar y aumentar la presión en el espacio intersticial para meter esas macromoléculas. Hay que hacer unos vendajes de corta elasticidad, aparte del ejercicio de la bomba muscular, que también funciona en estos pacientes de lipolinfedema. Y después el mixto, la combinación mixta, pues sería el lipoflebolinfedema, que habría que hacer todo
conjunto para intentar tratar, llevarlo a ese lipedema puro, que sería el objetivo que nos deberíamos de marcar si estamos en cualquiera de estos. ¿Vale? Aquí ya las medias de compresión ya no nos valdrían las medias de farmacia, me parece que ya serían insuficientes, nos tendríamos que ir a unas medias circulares o de tejido plano. ¿Cuáles? Yo creo que la que mejor tolera el paciente. ¿Vale? No hay que obsesionarse con el tejido plano. Hay gente que el tejido plano no es capaz de llevarlo, pero como se le dice que hay que llevar tejido plano, pues nada, al final lo llevo una vez a la semana o dos y es un sacrificio. Yo creo que hay que llevar las medias, que el paciente las tolere, ¿vale? Y que el paciente las lleve todos los días. Aparte de todas esto que os acabo de contar, también es muy importante trabajar con unas implementaciones, como habíamos dicho, ¿no? Unos Movidems o bueno, pues otro tipo de prendas, ¿vale? ¿Por qué es tan importante? Porque, como dije antes, al final esta inflamación no controlada provoca fibrosis. ¿Cómo trabajamos esa fibrosis? Pues mediante esos agentes físicos de los que os había hablado, el Lipesling, etcétera, más bien, este tipo de implementaciones, ¿vale? Aquí tenemos varios tipos, tenemos estas más gorditas verdes que son para una fibrosis que es más general, después tenemos las finas, el Movidems fino, que es para más analítica, en una fibrosis muy, muy dura y muy analítica, pues podremos combinarla. Las de Texafuab es si no hay fibrosis o si ya hemos quitado la fibrosis, hemos trabajado y ya queremos movilizar más el líquido, pues podríamos poner el Texafuab. Bueno, hay que hacer un razonamiento de lo que nos estamos encontrando, una palpación, y a partir de ahí, con todas estas implementaciones, más después el tipo de vendaje, de corte y larga elasticidad, dependiendo si vamos a poner la máquina de Godoy, dependiendo si vamos a hacer ejercicio, dependiendo si vamos a hacer ejercicio de fuerza o si vamos a hacer ejercicio biolinfocinético, pues podríamos poner uno u otro. Y os voy a hablar un poquito del razonamiento en el lipedema posoperatorio de los agentes físicos, ¿vale? O sea, todos sabemos la importancia capital que tiene el drenaje linfático aquí, ¿vale? El drenaje linfático y la compresión. Más bien, al principio es una contención más que compresión, ¿vale? Después, más adelante, sí que en una fase más avanzada es más compresión, pero los agentes físicos en una primera fase inflamatoria, que es de la 48 a la 72, aquí hay que tener cuidado, ¿vale? Porque el calor está totalmente contraindicado. Entonces aquí, para mí, el Lipesling es el número uno en esta primera fase, ¿vale? Pero también tenemos la fotobiomodulación que va genial, las microcorrientes, el TENS, la magneto, ¿vale? Después, en una fase proliferativa, que es del tercer al décimo día, aquí tenemos que tener claro que se junta un doble edema, ¿vale? Un edema mecánico producido por los médicos, ¿vale? En esa operación, y un edema ya inmunológico, por así decirlo, una respuesta del propio autoinmune, del propio cuerpo, ¿vale? Entonces, tenemos que tener claro que el tercer y el décimo día es la parte más compleja de la rehabilitación postoperatoria. Y no tenemos que frustrarnos porque de repente suba el volumen, es que va a subir. En la gran mayoría de los casos va a subir porque es cuando se produce este doble edema. Tenemos simplemente que controlar, ¿vale? Evitar que se dispare, ¿vale? Para que no se provoque ya una fibrosis enorme, sino evitar que se dispare. Y fundamental aquí, aparte del drenaje, es la contención mediante unos vendajes de contención, y después se podría utilizar aquí ya radiofrecuencia térmica, microcorrientes y Lipesling también se podría utilizar en esta fase. Pero aquí es educar al paciente de que entre el tercer y el décimo día va a haber picos inflamatorios, y tampoco consiste en poner ese movilizador, ese Movidems fino para que no salga fibrosis. No, necesitamos una fibrosis, por así decirlo, en placa, una fibrosis general, irla como que sea homogénea, porque eso nos va a favorecer más cuando queramos y baje toda la inflamación, nos favorecerá que evitar esa flacidez posterior, porque mejorará la retracción de la piel, ¿vale? Esta fase proliferativa es fundamental, es la clave para mí.
Y después tenemos una fase de remodelación del 11 al 40 días. Aquí ya se puede poner radiofrecuencia ya de 37 grados, ya ha pasado esa fase tan inflamatoria, ¿vale? El Deep Sling aquí vuelve a funcionar de una forma también espectacular. Y después, por último, tenemos una fase de cicatrización, que es a partir de los 40, no de los 40 años, de los 40 días, donde ya cobra importancia o gran importancia el ejercicio, ¿vale? Y por último, os voy a situar un caso clínico donde podéis observar la importancia del razonamiento, ¿no? Es una mujer que tiene 45 años, acude a cirugía vascular donde se diagnostica inicialmente un linfedema secundario y una histerectomía en 2021. Se le programa una intervención para el sellado de la safena interna, que sigo sin entender el porqué, la verdad, se deriva y se nos deriva tras segunda opinión, ¿vale? O sea, fue a otro médico y nos lo derivó a nosotros a fisioterapia, donde valoramos, ¿no? Entonces nosotros, la valoración la voy a hacer un poquito deslavazada, ¿vale? O sea, para que no ponerlo tan fácil, ¿no? O sea, la valoración es que previo a la cirugía la paciente presentaba edemas como en las piernas, sobre todo en una, pero edema a final del día que mejoraba con el declive. La paciente cuenta que tras una cirugía en 2021 la pierna sigue edematosa a pesar del declive. Presenta un edema simétrico, doloroso en la cara inferior interna de la pierna izquierda, el signo de Stegner es negativo y diferencia muy obvia entre miembro inferior y cintura. Entonces, con todos estos datos, ¿qué opináis? Bueno, voy a hacer un breve resumen, ¿vale? Del razonamiento que yo hice, ¿vale? Entonces, esta persona, lo primero que yo también le pregunté es dónde trabajabas sentada, me decía que sí, ¿vale? Por lo tanto, ese edema que presentaba antes era un edema de carácter ortostático, ¿vale? Como lo hablamos. Después, nada, me dijo que trabajaba sentada, pero que, bueno, que al final del día mejoraba, además iba a caminar un poquito y tal. Bueno, después de la histerectomía, estuvo pues en reposo, sentada a tiempo, pero sin caminar mucho durante un tiempo, y ahí le empeoró. ¿Por qué le empeoró? Pues porque a ese edema ortostático, ¿vale? Se le hay que sumar que tenía un lipedema leve que nadie se lo vio, ¿vale? Y unido a esa inmovilización o ese ya no iba a andar, etcétera, pues ya algunas alteraciones linfáticas, algunas macromoléculas que son más pesadas y ya le costaba más volver con el declive, volver a su posición inicial, ¿no? A su origen, la pierna a su estado normal, ¿no? Entonces, ¿dónde fueron los errores que cometieron? O sea, el error que cometieron es que si tú te haces le hacen una histerectomía y hay un problema de ganglios o cualquier problema que pueda surgir, tendría que ser proximal, ¿vale? O sea, sería un edema secundario a un problema de ganglios linfáticos y sería siempre el edema de proximal a distal. Y su problema era distal, estaba en el pie, como lo vais a ver ahora. Entonces, ese fue el primer problema. Que no identificaron que si tienes un edema distal ya no puede ser secundaria a esa histerectomía. Y segunda cosa, querían hacer un sellado de la safena interna que le iban a crear un problema estructural cuando esta paciente tenía nada realmente, ¿vale? Tenía un lipedema puro, súper leve, pero le faltaba andar, caminar y hacer ejercicio, ¿no? Aquí os vamos a dejar con 2 sesiones haciendo un buen razonamiento y 2 sesiones con vendaje para casa. Estos son los resultados. Realmente sé que no parece la misma pierna, pero si veis ahí que está pintadito de blanco, todas las uñas se ven uno y en otro, ¿no? Pues sí, es la misma pierna y solamente en 2 sesiones. Esta paciente se le mandó unas medias para casa, se le educó, se le dijo que había que sentarse, ¿vale? O sea, que no había que sentarse solo, que había que hacer ejercicio, que había que moverse y que llevase las medias de farmacia 2 meses y la volvíamos a ver. Volvió fenomenal, le quitamos las medias y le dimos el alta.
Si no llegamos a hacer este razonamiento, tenía dos problemas esta paciente. O creen que es un linfedema secundario, entonces toda una vida con un tejido plano y viniendo a drenarse, o le hacen un sellado de la sacena interna y aún peor, porque le crean un daño estructural que no tenía. Con esto y vuestro apoyo, ¿vale? Gracias por la atención y un saludo a todos.